Este programa es auspiciado por Inverfin. Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran apuesta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a este encuentro nuestro semanal de La Gran Apuesta. Apostamos hoy a un tema que creemos es de suma importancia por el hecho de que es un flagelo diseminado en muchas vidas de personas insospechadas. Cuando vamos a presentarles el tema denominado la pornografía, ya de antemano sabemos que es una pandemia, ¿no?, que afecta a muchísima gente. No sabemos a quién, porque generalmente no sale a flote, lo tenemos bien guardado. Hay cosas que tenemos bien guardaditas, ¿no?, pero que allá en el fondo nos produce cierto placer, pero también nos produce mucha amargura. ¿Por qué? Porque de lo que pasó a ser una simple diversión, un momento de curiosidad, una cuestión de excitación momentánea, después se volvió en una esclavitud. Nadie quiere ser esclavo de nada, pero sin embargo, la gente lo es. Por eso es que vamos a tratar este tema de la pornografía hoy. Está con nosotros como invitado el licenciado Maxi Vera, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios que vamos bien y un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Gracias por con venir, gracias por venir. ¿Qué tema ¿no? Bastante fuerte. Por cierto, es un tema serio, complejo, muy amplio, por cierto, pero vale la pena tocar por lo menos aspectos importantes del asunto. Claro, para que la gente conozca un poco en detalles qué es lo que sucede cuando nuestra atracción está siempre y constantemente pegada al tema que hace a la pornografía, ¿verdad? También está el licenciado Anton Harder. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación de compartir con ese tema. La producción se mostró interesada con el tema y entonces vio necesario invitarlos a ustedes, ya que siempre están activando en diferentes lugares, tanto colegios como iglesias, y aportando temas importantes como estos. Pero quiero hablarle a nuestros oyentes un poquito de la característica de nuestros invitados. El licenciado Maxi Vera, licenciado en Psicología, diplomado en Teología, esposo y padre de 3 hijos, ha trabajado con distintas nucleaciones de iglesias, instituciones, conferencista, en fin, ha hecho una pausa en su labor de consultorio por ahora para incentivar un poco más sus actividades en la iglesia local. El licenciado Anton Harder, licenciado en Psicología, también estudios de liderazgo cristiano y misiología, importante lo de la misiología, para tratar de transportar el conocimiento bíblico por un lado, pero todo aquello que hoy nos atañe también con respecto al tema. Junto a su esposa Lolita Rempel, fundadores y directores del Ministerio Decisiones, que trabaja en los colegios con un programa que indica el plan de Dios con la humanidad y la sexualidad. Es pastor de la iglesia local La Roca. Usted asume también el liderazgo principal en la iglesia, ¿verdad? Así es donde es. está usted. Bueno, muchas gracias. Estos son nuestros invitados. Y está acá como anfitrión conmigo hoy, en ausencia del doctor Walter Neufeld, el señor... ¿Con quién hablo? ¿Don Justo? Don Justo. ¿Cómo anda usted, don Justo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Pensó usted que me iba a olvidar de mi compañero de la noche? No, jamás. Ajá. Usted a veces lo alarga un poco más, a veces lo acorta, pero usted dirige el programa. Perfecto. Lo que pasa es que hoy quiero
no quiero agotar el tema, es imposible pensar agotar este tema, don Justo. Lo que quiero es que cuando hablemos o tengamos una pregunta, nos extendamos en la respuesta para que podamos comprender bien cuál es la situación de cada cosa. ¿Le parece? Excelente, un tema bastante complicado. Vamos a ver cómo lo aborda la gente. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Al don contrario. Justo. Breve corte, regresamos y comenzamos a hablar del tema. Bueno, esta es la gran apuesta. Gracias por estar ahí, por esperarnos. Yo sé que a ustedes les importa el tema y muchos dirán qué es lo que van a decir al respecto de este problema que tengo yo, dirá algunos, ¿verdad? Y algunas también. No hay que pensar que el tema instalado de la pornografía sea una cuestión exclusiva de los varones, ¿no? También es un problema en las mujeres, increíble como parezca, ¿no? Definamos un poco lo que es la pornografía propiamente, licenciado Maxi. Sí, podríamos utilizar distintas definiciones que se maneja, pero en pocas palabras podemos decir de que todo tipo de material visual o audiovisual que estimule a los deseos sexuales del receptor, ¿cierto? Así que si nos enfocamos en eso, en cada ser humano, en cada persona, va a diferir del tipo de material que le esté incitando. Ajá. Así que al incitarle a una persona a deseos sexuales, a la excitación, ya es pornografía. ¿Y está mal que las cosas le incite a uno a los deseos sexuales? ¿Cuál es el problema? Ahí está el punto de la realidad actual en cuanto a la mentalidad actual general, ¿verdad? Pues se está considerando que la pornografía es un elemento más de distracción, de diversión. La misma cosa también con todo el tema del erotismo, con todo el tema de la sensualidad, por supuesto. Así que el punto está en que esto genera efecto o daño en la actividad química y eléctrica del cerebro. Por lo tanto, Hace un daño. hace un daño. Pero digamos, la cuestión sexual propiamente no hace daño, ¿no? El sexo es lindo, fue creado por Dios, ¿sí o no? Absolutamente. Es algo extraordinario, ¿o no, don Justo? Claro que sí, ¿Verdad? claro. Es algo extraordinario. El problema es que es muy fina la línea que divide el buen comportamiento sexual con el comportamiento sexual, digamos, prohibido, ¿no? Ustedes Así trabajan mucho en este tema. ¿Qué es lo que le dicen a la gente al respecto de la pornografía? A los estudiantes y demás cosas. Hay demasiado, mucho que le decimos. Le dicen muchas cosas. Pero me hace recordar de un tema, como Maxi lo estaba explicando, a lo que excita a la otra persona. Y estoy pensando ahora en David, el rey. Sí. Él se excitó en ver algo, él buscó algo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ni era auditivo, ni era tanto en un cuaderno, sino era suficiente ver eso. Claro. Y yo quisiera lanzar un poquito el tema. Sí. ¿Qué hacemos con esa gente que busca eso? ¿O hay límites? ¿O cómo podemos hacer eso? Porque es bastante complejo, como Maxi lo dijo. Ve a alguien que no está tan bien vestido de repente y se le sale pensando en otra cosa, ¿qué está pasando? Y ese es uno de los temas que muchas veces yo creo que ya estaba en el corazón algo que no debería estar, ¿no es cierto? Sí, no, hoy por hoy está todo muy rápido, la predisposición a las cosas
que tiene que ver con la sensualidad vuela, licenciado. En absoluto. Hay mucho estímulo en nuestro entorno, Sí. desde luego, partiendo de las producciones musicales, videoclips, Sí. y ni qué decir los programas televisivos en muchos medios, de hecho. Sí. ¿Usted qué piensa, don Justo, de lo que estamos hablando hasta acá? A mí me parece que es un bombardeo y estaba escuchando que el sexo lo creó Dios y también lo que decía el señor Anton, ¿no es cierto? Sí. Del placer y de todo eso, eso también lo creó Dios, ¿no es cierto? Claro. Y está bien en el matrimonio, lo que pasa que fuera de eso es complicadito, ¿no? Sí, totalmente. Producción nos va a mostrar a continuación un trabajo que realizó usted, don Justo. Sí. Vamos a ver un poco, a ver si qué es lo que podemos inspirarnos de ahí y seguir charlando acá Ok, con nuestros ok. invitados. ¿Sí? Vamos a este aporte. Don Justo, ¿qué estás haciendo? Esta vez nos pusimos a investigar cómo podemos sumar a este programa de una manera diferente. La pornografía. Un tema tabú aparentemente sutil, pero profundamente metido en la sociedad. Antoley dice que el peligro de la pornografía no tiene tanto que ver con que sea correcto o incorrecto consumirla, sino con lo que provoca en quien la utiliza y en su entorno. Afecta al consumidor, a la sociedad y a la familia. 1 de cada 4 búsquedas en el Internet son dedicadas a la pornografía. Y la edad promedio de introducción es a los 11 años. El uso incrementa el índice de infidelidad matrimonial más de 300%. En el 56% de divorcios, uno de los cónyuges estaba obsesionado con esas páginas. La tentación espera un solo clic de distancia para invadir nuestras casas, escuelas, mentes, corazones de nuestros jóvenes y tal vez el tuyo también. Muchas gracias, don Justo, por esta presentación, ¿sí? De nada. Muy importante. ¿Por qué no nos detenemos en estos minutitos antes de la pausa en indagar un poco, ya que ustedes tienen siempre contacto con gente, cómo afecta, en qué afecta, especialmente ahora, digamos, a la parte juvenil, a la parte adolescente, que están casi a puntos de iniciarse en el tema, ¿no? Bien, los jóvenes son curiosos y esa es parte natural. Sí. Ahora, yo pienso que los padres deben mirar eso como una oportunidad, cómo introducir nuevos, o sea, valores que ellos tienen cuando están comprando nuevos equipos. Claro. Los equipos, sea teléfono o tablets o computadoras, están tan prácticos para tener algo rápido y fácil en la mano. Y lo que nosotros tenemos que enseñar es la conciencia. Nuestros ojos son hechos de una manera maravillosa. Pero tenemos que cuidar lo que permitimos que a través de los ojos que Dios nos ha dado, que entre en nuestro cerebro, porque hay esta facilidad que se queda adentro y realmente es difícil decir no Claro. a un joven Sí. que está curioso. ¿Por qué no, papá? Claro. Tiene que tener el celular y tiene que estar conectado a internet. Y si es que no tiene, bueno, el joven es tan frágil, yo no sé, ¿verdad? Tan frágil en sus determinaciones. Y si en el colegio y los compañeros y todo eso hablan del tema, la curiosidad les invade
Y habrá algunos que definitivamente dice esta línea no voy a cruzar. Pero lo cierto es que la invasión, lo mismo se produce, licenciado. ¿Verdad? Así es, ciertamente todo el tema de la tecnología actual se convierte en muchas personas en un detonante más de esta problemática, Sí. por el hecho de que ya en la infancia han sido expuestos a pornografía. He tenido, por mi experiencia en consultorio, he tenido casos de jóvenes que están en esa dependencia con el tema de la pornografía debido a que la raíz, he descubierto en muchos de que la raíz se encontraba allá en la infancia cuando logró ver en actos sexuales a sus propios padres, por ejemplo, o abuelos, o tíos, o peor aún, que han sido expuestos directamente a imágenes pornográficos. De hecho, que partiendo por comentarios, los relatos literales de actos sexuales a una criatura también genera curiosidad, genera fantasías, Sí. que después, más adelante, se encuentra con otros elementos que están estimulando más intensamente aquellas fantasías que ya tenía, por lo tanto, mucho más rápidamente y más profundamente caen en ello. ¿Piensan ustedes que tanto los niños como las niñas tienen esa curiosidad o es, digamos, el mayor porcentaje una cuestión de los varones? El señor experto en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba el que estaba visitándonos? Joshua McDowell, decía al comienzo eran solamente hombres, Sí. pero después al estudiar se daba cuenta que las damas, las parejas querían saber qué está sucediendo allí, entonces las damas buscaban lo mismo que los varones y se alimentaban. Así que creo que están en los dos lados igual. Lo mismo está sucediendo en sus cerebros con la parte química y lo duro, lo que es la pornografía es que tú no puedes borrar estas imágenes de tu Se quedan cerebro. grabadas, ¿verdad? Quedan grabadas. Está ahí adentro y tenemos posibilidades de cada vez más, pero el efecto de lo que nosotros vemos viene con la factura. Increíble. 3 segundos de imagen pornográfica que yo mire, el cerebro estará reproduciendo por 3 minutos, por decirlo, hacerlo una analogía por decirlo. Por lo tanto, en sí el varón tiene mayor debilidad en Claro. cuanto a las Es más fantasías rápido, sexuales. es más rápido mucho su más rápido. fantasía. Qué Lo justo, Ciertamente. Sí. yo lo he visto un tanto asombrado cuando usted estaba googleando ahí Sí. en pantalla recién. Cuénteme algo, dígame algo. Lo que pasa, Oscar, que ahora es muy complicado, no es como antes. Un clic, como dije ahí, ya te metes en una página. Cuando yo era joven no había eso, no había la tecnología, pero sí había esos lugares donde se vendían revistas, periódicos, que también había esas revistas. Pero uno podía pasar o no podía pasar de largo, pero hoy todos quieren curiosear, Oscar. Todos los jóvenes quieren meterse y comparten con otros amigos y parece que se ramifica más rápido. Claro, claro. Y las revistas de su época, Sí. disculpe que yo sea un poco incisivo en esto, Sí. ¿no lo seducían a usted, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Ajá. Claro que sí. Pero no cayó usted en la profundidad de una adicción. En la profundidad no, pero siempre hubo compañeros que llevaban una revista y en el recreo entonces nos íbamos todos. Ok. Y habían algunos, es como dice el licenciado, después costaba sacarse esa imagen de la cabeza. Cuesta, ¿sí? Mucho, mucho, sí. ¿Lo superó a esta altura? Gracias a Dios con la ayuda de mucha gente. Bueno, muy bien. Breve pausa, regresamos. Hoy estamos hablando un poco del tema de la pornografía. Eso que afecta probablemente a unos cuantos en su familia. Ya regresamos.
acá en la gran apuesta estamos hablando de un tema muy importante. El sexo no tiene por qué ser pornografía. El sexo fue una creación de Dios y todos ya sabemos eso. Pero hay una distorsión muy grande cuando se trata de publicitarlo de tantas maneras como se lo hace y de forma engañosa, porque se juega mucho con una ilusión que es falsa, que no es real. Los cuerpos no son reales, por lo menos no del que lo practica con respecto a lo que uno mira. Hablaba hoy yo antes del programa aquí con nuestros invitados que están los que toman alcohol, que son tomadores sociales y que de tanto en tanto se toman 1 o 2 copas de vino. Están los que después de unas cuantas semanas toman mucho y se emborrachan, ¿no? Y después están los que toman siempre y se emborrachan siempre. Entonces hay una diferencia en sus actitudes, digamos, y cuál de esto es adicción y cuál no es adicción. Con el tema de la pornografía, no sé si se puede hablar en los mismos términos, ¿verdad? Que están los que miran y bueno, al mirar, señores, tengo que decirlo, los lleva a la masturbación. Y eso le aparta a uno de su círculo inmediato. Cuando se torna una cuestión repetitiva, lo va apartando cada vez más de su círculo inmediato porque tiene que satisfacer la necesidad de su cuerpo que cada vez se hace más intensa y después tiene problemas en todas partes. Tiene problemas si está casado con la esposa, ahí ya no hay relación sana. En el trabajo tiene que ausentarse porque no puede dejar de mirar aquello y entonces también tiene problemas en su trabajo y van muriendo muchas cosas en el trayecto. Por eso hablamos del tema de la pornografía, porque va matando cosas, va matando relaciones, va matando familia, destruye familia y entonces usted no quiere que se destruya su familia. Es importante que acá nosotros veamos esto. Es algo que te lleva a la esclavitud, a sentirte fuera de tu realidad y hasta qué punto. Todo eso son asuntos importantes, licenciado. Así es, uno pierde noción en cuanto al espacio de tiempo que esté utilizando al compenetrarse con ello. Sí. Cuanto más profunda sea la dependencia, mayor es el espacio de tiempo que uno dedica a ello. Y claro, ahora, pero la pornografía es sinónimo a masturbación. Sí, la pornografía incrementa la fantasía, la Por eso. pornografía conduce a una compulsividad en la práctica de la masturbación. Aparte de eso, también, por supuesto, la desviación de la conducta sexual. De hecho, ¿verdad? Existen distintos tipos de pornografías que, de acuerdo al tipo de pornografía que uno esté consumiendo, esto irá condicionando su conducta y su tendencia. Por mencionar algunas, pornografía fetichista, pornografía zoofilista, pornografía heterosexual, homosexual, pornografía sadomasoquista. ¿Pero son grados a los que se accede o son preferencias desde el comienzo? Son grados a los que se accede. Sí, grados a lo que de se hecho, accede. que generalmente comienzan muchos con mujeres desnudas, semidesnudas, luego ya van entrando a más. O sea que la compulsión más es mayor, explícitas. ¿verdad? Así mismo. Sí, sí, sí. Ahora, hay un punto importante que resaltar aquí, de que muchos hablan de que sí esto puede conducir a una adicción, a una, bueno, a la palabra adicción, ¿verdad? Sí. Hay otros profesionales o una corriente ideológica que dice que no puede considerarse una adicción, argumentando de que no genera dependencia física. Pero ahí se está obviando, y aclaro aquí, de que cierto es que no genera dependencia física, pero sin embargo sí crea una dependencia psíquica, que es una gran diferencia y es mucho más ¿Cómo se entiende complicado. eso de dependencia física? ¿Cómo se entiende? ¿Por qué decimos que no crea una dependencia física? Física, pues las sustancias al ingerir. Te trastorna, digamos, trastorna tu conducta. Exactamente. Y el mismo cuerpo va pidiendo. Ajá. Sin embargo, esto se trata directamente de lo psíquico, no de lo físico. Afecta la actividad química y eléctrica, como había mencionado, del cerebro, y por lo tanto mi propio cerebro me impulsa o mi propio cerebro genera los deseos. Forma parte de la salud integral. Así mismo. Sí. Si me permite, yo puedo mencionar ciertos mecanismos cerebrales en cuanto a esto. Claro. Fíjese que el cerebro de por sí busca resolver
determinados niveles elevados de hormonas del estrés, que generalmente se da en un estado de angustia, de preocupación, de frustraciones, de ira, etc. En estas circunstancias, el cerebro está en alerta máxima esperando a que yo haga algo que resuelva esto. Claro. En estas circunstancias, el cerebro graba mucho más profundamente aquello que me haya inducido a la relajación. Por lo tanto, lo grabó como medicina, aquello que me indujo a la relajación. Por ende, la próxima vez que yo me encuentre en esa circunstancia, en determinada circunstancia estresante, mi cerebro simplemente me va a recordar la medicina. ¿De qué manera? Produciendo deseos. Y es ya instintivo, no es consciente es instintivo. Claro. Es un impulso instintivo del cerebro que me conduce directamente a los deseos de volver a consumir, porque es la medicina que me beneficia, que me baja el nivel Entonces, del estrés. definitivamente afecta, ¿no? Por lo tanto, y justamente esto va a ir incrementando a tal punto de que apenas el cerebro registre una mínima elevación de hormonas del estrés, ya inmediatamente me conduciría a los deseos y puede ir aumentando de frecuencia. Por lo tanto, se produce la dependencia precisamente. Y es psíquico. Una mirada a la pornografía va a hacer que una persona llegue sí o sí a la adicción, o una o dos veces, porque es muy probable que todo el mundo haya accedido como mínimo una vez a mirar de qué se trata, porque si no uno no podría ni siquiera hablar del mismo, ¿verdad? Exceptuando Harder, que ni televisión tiene, ¿verdad? Pero después todos los demás. Entonces, están los argumentos. Yo antes de venir estuve mirando todavía un documental. Están los que argumentan que para ciertas parejas es un gran incentivo, ¿no? Mirar una escena pornográfica de tal manera a incentivarlos en su relación. Sé que no es una cosa que ustedes van a aprobar, pero es también un tema que se instala, ¿no? Que se instala. ¿Qué dicen al respecto? Así es, si me permitís, Sí. licenciado, hace 3 años atrás hicimos una encuesta a través de un medio aquí en la capital, en donde uno de los resultados que hemos obtenido justamente, el 8% de los encuestados dijeron que utilizan con su pareja. De hecho que esto no es recomendable desde mi punto de vista, por el hecho de que en el varón genera mucho más rápidamente dependencia por ello. Es decir, ya necesitará más adelante de ese ingrediente para poder tener estímulo, es decir, entrar en excitación. Ya no le servirá en la interacción mutua, real, humana, sino que necesitará de un elemento, de un tercer elemento de por medio. Claro. Y eso irá reforzándose, empeorándose, que así se origina justamente las desviaciones de conducta sexual. Claro, y probablemente eso puede resultar una agresión muchas veces para las mujeres, que de pronto pareciera como que consciente, ¿no? Pero sabemos bien que ese tipo de cosas son una agresión para la mujer. Es una agresión para la mujer a veces por complacer al hombre, por ser gentil con él y bueno, tratar de ganarse más todavía su cariño, sencillamente cede, pero no es lo que corresponde, ¿no le parece? El cuerpo siempre pide más. Claro. Y cuando ve primero hasta cierto grado, le afecta, pero después se va como yo quiero algo más, yo busco más. Y es interesante el relato que nos deja la Biblia. Vuelvo a David, ¿Cómo no? como él era capaz, primero él vio, después la buscó, después mintió y después era capaz de matar a su propio siervo. Todo parece ser porque se aburrió en casa, porque no se fue allá a trabajar donde estaba su gente. Sencillamente estaba desocupado por lo que debería estar ocupado. Una de las cosas muy importantes pensando en la pornografía
es cómo yo estoy disciplinando mi tiempo, o sea, trabajando mi tiempo, en qué me dedico, y cuando tengo un vacío, ¿qué voy a hacer? Claro. Encima alguna frustración encima por alguna situación especial en la vida y entonces con mucha facilidad se busca complacer lo que está. Ahí es donde se dice que al trabajar tanto y tan estresado, voy a darme el lujo, me merezco uno. Claro, una satisfacción. Y es terrible pensar así, Sí. porque es allí donde comienza totalmente una imagen distorsionada de lo que debe ser la mujer, como también la relación y las actividades sexuales saludables. Es algo tan lindo, pero cuando el ser humano, y fíjense, por otro lado, Dios lo hizo. Y lo hizo excelente. Lo que Dios ha hecho es excelente, es muy bueno. Pero es justamente allí donde Satanás quiere destruir, donde te quiere robar lo bueno, lo bello. Realmente quiere matar. Acá no es una cuestión, señores, escuchando acá a estos profesionales, y usted también, don Justo, de sentir vergüenza ahora por lo que se pone sobre la mesa. No es ninguna sorpresa para nadie que a lo mejor usted tenga una situación como esta, decimos adicción, pero como quiera llamarlo, un apego a la pornografía. La cuestión no está acá en que ahora descubrimos que hay un gran porcentaje de personas, incluso santas, de que tienen vínculo con la pornografía. El tema es cómo vamos a hacer en el futuro para que esto no nos destruya. Porque si estamos practicando, más todavía los adultos que saben que tienen hijos, que tienen hijas pequeñas, hay que pensar en ellos, ¿verdad? Y tenemos que buscar la solución. Yo no sé, voy a hacer una torpeza, si una cuestión psiquiátrica, esto no puede ser una cuestión. Puede derivarse. Puede derivarse la conducta. ¿Sí? La desviación de conducta sexual puede llegar a tal punto de caer en un trastorno psiquiátrico, Pero obviamente. ¿cómo no? Debe ser porque a juzgar por lo fuerte que resulta eso, ¿verdad? Que Así hace que el cerebro, así como cuando uno sufre un trauma por tantas cosas, por un susto, por un asalto, por una tormenta, no es una cuestión de decir, bueno, yo soluciono esto y digo, no temo. La cuestión es, está instalado ahí y eso me domina. ¿No le parece, don Justo? A mí me parece, don Oscar, y a mí me complicó con Ñacata. Ñacata no sabía de lo que yo padecía. Ajá. ¿Sí? Pero después yo ya hasta era infiel con ella en el pensamiento, porque yo nunca pensaba en ella, sino en lo que había visto. Y esto es complicado, don Oscar, no es así nomás. Ajá. Es complicadísimo. Está hablando usted de un tema muy importante, eso de estar el ñacata de la esposa. Sí. Y en sus momentos seguramente tenían sus aventuras, por supuesto, eran matrimonios, ¿no? Pero lo que significa estar en intimidad con la pareja y estar pensando en otra cosa, viendo Estar, o pero no no viendo, estar. ¿verdad? Le quita lo genuino del matrimonio, ¿no? Así es. De la buena relación. Desde luego, al desvirtuarse los conceptos en cuanto a lo que es excitación, en cuanto a lo que es la intimidad sexual, pues obviamente afecta en ello, ¿verdad? Menciono una cosita más en cuanto al daño en el cerebro. Se pudo demostrar de que altera anatómicamente y patológicamente al cerebro. Es decir, se ha podido observar o descubrir de que afecta el tamaño, el volumen de ciertas partes del cerebro encargado de la memoria y también en cuanto a la motricidad y por supuesto también del aspecto patológico en cuanto al comportamiento. Va afectando, como estaba mencionando hace rato, dependiendo del tipo de pornografía que esté consumiendo uno, eso irá gradualmente y cada vez más intensamente condicionando su comportamiento. Fíjese que hoy en día se está hablando mucho de la pedofilia y existe una gran cantidad, el dato que manejo es del 20% de todas las páginas con contenido pornográfico es de contenido, con contenido
pedófilo, ¿verdad? No me digas. De pedofilia. Sí. Así que si una persona está consumiendo esto, naturalmente irá conduciéndolo a ello, como también Pero cualquier tipo. Cuando una persona entra con estos, dice, pero ¿cómo se puede hacer algo tan terrible? ¿Verdad? Con hijos, tener relaciones sexuales. Pero ese es justamente el paso. El cuerpo cada vez pide más. Comienza con algo suavecito, con algo tal vez seminatural. Pero después va y ya no hay límites. El ser humano ya no se sacia con eso, ¿verdad? Y ahí está donde cada vez, y uno piensa, después vienen los animales, después viene tal vez otra cosa y después más. Terrible es el ser humano si es desconectado con Dios, ¿verdad? Lamentablemente, de hecho que nuestro cerebro es insaciable, que si yo me dejo llevar por los impulsos sexuales, fácilmente puede dominarme en muy poco tiempo. Seguro. Cuando hablaste de la pedofilia, por supuesto, estás hablando digamos, el deseo que tienen los adultos de tener sexo con los niños, ¿no? O las niñas. Asimismo. Asimismo. De hecho que una pornografía, cualquier tipo de pornografía, al caer en manos de un adulto que ya no tiene capacidad de conquistar, pues aprovecha con inocentes. Total, así que trastorna definitivamente. Aquel que dice que no afecta al cuerpo, el cuerpo, alma y espíritu, pues somos, ¿verdad? Entonces se equivoca, porque eso es estar trastornado y debería ser una cuestión de interpretar por las autoridades. De hecho que hay leyes, ¿verdad? Porque es un problema para nuestra sociedad, es un problema grave. La gente pierde, digamos, todo lo que son sus sentidos correctos, así como lo hace cualquier otro estupefaciente, ¿verdad? Esto también descoloca a las personas y le hace perder mucho en la vida. Don Oscar. Le hace perder mucho. Dígame, Don y Oscar, vamos al corte. Dígame. Quería preguntarle a los licenciados si realmente se puede salir de esto. Si hay una salida. Ah, perfecto. Esa es una pregunta muy importante con lo que nos vamos a la pausa. ¿Se puede salir? ¿Se quiere salir o no? Ese es otro tema, ¿verdad? Si yo quiero, porque en realidad sufro, tengo un placer momentáneo, pero sufro todo el día, entonces quédese y vamos a ver qué se propone en esta mesa. Ya regresamos. Bueno, usted hizo la pregunta, don Justo, y después casi se me duerme. Estaba meditando, don Oscar. ¿Meditando? Sí. Bueno, yo no sé si este tema le aburre a usted, es muy probable, porque como es una persona que ha superado tantas cosas, pero está como maestro, como instructor, y eso es importante, ¿no? Sí, así es, don Oscar. Qué bueno. Y no me aburre, al contrario. Ok. Estoy No se prestando aburre para atención. nada, no se aburre. No. Bueno. Don Justo hizo una pregunta. ¿Qué se puede plantear como escape o salida a una situación como esta, licenciado? De hecho que lo primero que uno necesita es admitir que es un problema, obviamente, ¿verdad? Hay que admitirlo. Menciono 3 puntos importantes para resaltar. Uno es admitir, en segundo lugar es identificar las raíces y los momentos vulnerables, porque siempre el cerebro, uno necesita identificar el momento o las situaciones que el cerebro, en cuyo momento el cerebro haya grabado ese elemento como medicina, y entonces trabajar en combatir aquello, desde luego, ¿verdad? Y la tercera cosa, obviamente, es en cuanto a la modificación. Necesito buscar ayuda, necesito buscar apoyo para que yo modifique mi comportamiento. Y obviamente tenemos que ser claros en esto, de que no es un tema que se supera de una semana para otra. Tiene un proceso prolongado, por cierto.
El cristiano que está con ese problema, ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? Es un problema. Es un problema. El cristiano, porque ya dijimos que una situación que no respeta absolutamente credos, ¿verdad? El que, Ni edades. Ni edades, ¿verdad? El que es susceptible, el que es descuidado, el que se pone curioso, el que no puede encontrar una satisfacción o llenar sus expectativas con algo diferente, entonces es vulnerable a esto. Y entonces usted está preocupado, usted es cristiano, y dice, ¿cómo puede ser que yo ande con esto y soy cristiano y oro y amo a Dios y todo, y tengo este problema? No lo estamos culpando, ¿no? Solamente estamos queriendo encontrar una salida. ¿Qué reflexión tenés? Creo que debo seguir con la idea de Maxi, confesar, buscar compañía donde puedes recurrir y de alguien, donde tú le decís a alguien, tú me puedes preguntar en cualquier momento qué estás haciendo, dónde estás. Y también trabajar los mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer la próxima vez cuando viene esa tentación tan terrible? ¿Qué estás planificando ahora que estás lúcido, vamos a decir, que no estás emborrachado por esa idea? ¿Qué vas a hacer? Entonces hay que trabajar mecanismos de defensa. Y ahí es donde realmente es complejo en este mundo, porque supongamos que usted es una persona que trabaja todo el día en la computadora. Maxi le dice, tienes que instalar un filtro de protección. Está muy bien la idea, pero creo que esto no es suficiente, pues usted se va y toma su teléfono, vea algo en otro lado y ahí está también la oportunidad. Claro, y no solamente allí, va a la calle y ve las grandes propagandas y también los periódicos. Suena tal vez no adecuado de hablar aquí de periódicos, pero es así. Por salud mental no los miro, ni intento ni mirar la tapa. Y es una cuestión que, como Job dijo, he hecho un compromiso, un pacto con mis ojos, que yo no voy a ver a una virgen teniendo mi esposa. Entonces él está dando directrices al respecto. ¿Qué estoy mirando? Y es muy difícil. Tenemos que hacer lo que Romanos dice, cambiar la manera de pensar y actuar. Y si no estamos dispuestos a tirar todo lo que tenemos hecho, lo que hemos trabajado para tener este imperio de basura, no vamos a salir. Tenemos que ser radicales en eso. No puedes jugar con eso. He sido fumador, conozco lo que es ser adicto al cigarrillo y he intentado dejarlo una y otra vez hasta que me encontré un día, yo me recuerdo todavía el momento en el coral, en el barete donde estuve, diciéndole a Jesús, soy incapaz de dejar el cigarrillo. Te declaraste insolvente totalmente. Yo no puedo. Sí. Yo necesito tu ayuda. Yo era una persona que amaba a Jesús. Sin embargo, era un vicio que tenía. Hasta que llegué a ser radical. Y quiero contar un poquito más al respecto. Muchos años más tarde, había en un lugar una cajita de cigarrillo y se quedó una. El diablo le puso una, justo ahí, don Justo. Y comencé a bromear con esta una. Y después yo hice un análisis en los efectos que hacía ese cigarrillo. Yo me le tomé entre los dedos, yo me le tomé entre la boca, sin encenderla, sin prenderla. Pero era un efecto que me recordaba lo que había vivido. Este pasa también con la pornografía. Yo me imagino solamente mucho más fuerte. Es más Si fuerte. bien yo me recuerdo de mi infancia, mis vecinos recibieron aquel entonces una revista pornográfica de un primo o una de la misma Claro, aldea. aparecen de algún lado. Sí. Y estaba bajo la cama y la mamá lo encontró. Era un escándalo, pero se lo pasaba entre nosotros. Las imágenes se quedan y con eso
la adrenalina que está corriendo llama a la acción. Ahora, ¿qué quieres hacer? Toma una decisión radical. Busca y confiesa. No necesitas contar todos los detalles tal vez, pero necesitas a alguien que te puede también llamar y donde tú puedes llamar cuando estás mal. Porque definitivamente tienes que trabajar mecanismos de defensa para protegerte. Lo mismo en otras áreas, pero en especial en eso. Y es complejo. Teléfono, computadora, televisor, tablets, propagandas, todo está expuesto y tiene la atracción. ¿Qué haces? Qué notable, ¿verdad? Los que no pueden superar, así como dijo él, yo no puedo superar, tienen dos opciones: defender su posición, traer sus argumentos o definitivamente decirle a Dios y a alguien más, necesito ayuda. ¿No es así, don Justo? Así es, don Oscar. Necesito ayuda, porque ¿de qué sirve esconderlo y quedarse con eso? La gente que está encerrada, atrapada, no sé si todavía conviene o se puede decir esclavizada por este tema, se olvidó ya cómo era su vida antes, cuando no tenía ese problema. Y a lo mejor quiere volver a ser como antes. Y los que tienen el problema desde muy adolescentes no saben la calidad de vida que hay una vez que se supere, porque es una adicción, pues, ¿verdad? No estamos en contra del sexo, no somos gente de la generación que se fue y que no pisamos tierra, no, todos nosotros tenemos que luchar cada día con cada una de estas cosas, ¿verdad? Pero nosotros también somos los que nos predisponemos o definitivamente tratamos de buscar ayuda. Yo quiero, en estos minutos breves que falta, agradecer primero la compañía de estos dos profesionales que hoy apenas un poquitito de todo charlaron de lo mucho que saben, de lo mucho que pueden testificar de esta situación. Quizás recordar un poco que vivimos tiempos muy difíciles que la Biblia nos ha anticipado ya en su momento, que llegarán tiempos en los que el carácter de los hombres de los últimos tiempos será así. Y cuando hablo del carácter de los hombres de los últimos tiempos, quiero referirme un poco a aquellos que buscan más vender el placer que pensar en lo que Dios pide de ellos. Están los que consumen el placer, pero están los que producen el placer. Es decir, todas estas cuestiones que hacen a la grafía, es decir, a la pornografía. Amadores más de los placeres que de las cosas de Dios. Y eso nos advirtió el Señor, que llegará un tiempo como ese. Y este es el tiempo en donde con mucha facilidad encontramos gente hedonista, ¿no?, que se duerme sobre el placer que no corresponde, el placer que hace mal, el placer que destruye la vida, que destruye el entorno, que destruye la familia y que debilita a toda la sociedad. Este es el tiempo del cual la Biblia se refirió, en que los hombres serán irrespetuosos, irreverentes, los hijos desobedientes a los padres, amadores más de los placeres que de las cosas de Dios. Esto no es religión, esta es sencillamente la necesidad que tenemos de volvernos a Dios, buscando ayuda, conversando con profesionales, abriéndonos y mostrando que es un problema que tenemos y queremos ser libres. Por eso, juntos inclinemos el rostro por un segundo y digamos: Señor Jesús, en esta hora quiero entregarte a ti esa voluntad obstinada que hasta aquí he arrastrado y llevar mi mente cautiva en ti para enterarme de tu misma palabra, cuáles sean las cosas que a mí me convienen. Ayúdame a encontrar ayuda profesional, que las hay, de tal manera que yo pueda ir saliendo definitivamente con todos estos elementos que hoy obtuve aquí, de este flagelo que me aprisiona y que me ahoga, que es la adicción a la pornografía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerte, licenciado Maxi. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a volver a tener otra ocasión. A ti también, Harder. Muchas gracias. Muy amable. ¿Sí? Don Justo, un placer. Gracias, don Oscar. Que le vaya hasta la bien. semana que viene. Un saludo a nuestro querido compañero Walter Neufeld. Lo esperamos pronto otra vez aquí en el programa. Está con otros compromisos. Hasta entonces.
Este programa fue auspiciado por Inverfin. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.